Muy bueno, bien, espero que me escuchen bien. Vamos a comenzar. Entonces, bueno, ya todos tenemos Anaconda listo y vamos a empezar. Recuerden, los apuntes están aquí en GitHub. github.com, Pythonista, diagonal Py261. Pythonista MX, diagonal Py261. Aquí está. Ahí. Muy bien. Se los voy a colocar aquí. Y ya todos debemos de tener instalado Anaconda. Y vamos a empezar. Voy a utilizar en este caso mi máquina virtual. En estos momentos ustedes pueden utilizar tanto Anaconda como la máquina virtual. Y aquí está Py261. Hoy vamos a ver estos dos capítulos, Introducción a Internet y el paquete request. Estoy dando por sentado de que tenemos conocimientos básicos de Internet y de redes. Entonces vamos a dar un repaso completo de lo que es los protocolos de Internet y vamos a utilizar un paquete para hacer peticiones. Si ustedes han utilizado Postman, es algo similar. Entonces, bueno, ¿qué es Internet? Internet es una red de comunicaciones global basada en la familia de protocolos de Internet o conjunto de protocolos TCP/IP. A través de Internet y sus diversos protocolos es posible acceder a servicios tan diversos como correo electrónico, mensajería instantánea, chats, comercio electrónico, telefonía, transmisión de audio y video y acceso a la web. Internet nació hace ya, pues prácticamente, ya va para poquito más de 50 años. Nació en 1970. Y estos dos señores son los padres de Internet. Vinton Cerf, que por cierto es el evangelista de Internet por parte de Google, y Robert Kahn. Internet nació a partir de un proyecto llamado ARPANET. ARPANET fue un proyecto que nació por ahí de finales de los 60, en 1969, que tenía como objetivo desplegar una red de comunicaciones que fuera global y que además, si alguno de los nodos dejara de existir, el resto de la red iba a absorber el tráfico. Ustedes recordarán que por aquellas épocas todavía era la Guerra Fría, había un conflicto muy fuerte entre los comunistas y el resto del mundo, bueno, y los capitalistas, y lo que quería hacer el Departamento de Defensa era tener un sistema de comunicaciones que fuera a prueba de cualquier tipo de incidente con cada uno de sus nodos. Efectivamente, redundante, Johnny. A partir de este experimento, en 1970, nació toda una familia de protocolos que nos permiten realizar las comunicaciones. En este curso vamos a estar trabajando principalmente con el protocolo HTTP. Sin embargo, vamos a hablar un poco de IP, DNS, SSL y HTTPS. Los protocolos de Internet se basan en el modelo OSI, el modelo de interconexión de sistemas abiertos. Si ustedes le pican a esta liga, van a encontrarse con el modelo. Y es un modelo que normalmente se divide entre 7 y 9 capas. Vamos a utilizar el modelo de 7 capas. Tenemos una capa física. Esta capa física es la de menor nivel, es la capa en donde estamos hablando de los cables, en donde estamos hablando de las tarjetas de red, donde estamos hablando de los ruteadores.
Cuando hablamos de todos estos elementos de hardware que me permiten a mí desplegar una red. Entonces, cuando hablamos nosotros de capa física, estamos hablando de estos elementos que me permiten las transmisiones. Tenemos la capa de enlace, en donde, bueno, ya tenemos nuestras redes, ya tenemos nuestros cables y vamos a transmitir estos impulsos que pueden ser eléctricos o que pueden ser fotones o que pueden ser ondas de radio. Y vamos a tener estos dispositivos que van a recibir esto y lo van a interpretar. Esta es la capa de enlace. Ahora, estas dos capas son las más básicas. Una vez que nosotros podemos comunicarnos y tenemos los dispositivos, tenemos la capa de red, en donde nosotros podemos enrutar comunicaciones entre diversas porciones de mi red. Tenemos la capa de transporte, que la que se encarga de generar rutas dentro de estas redes que me permiten llegar de un punto a otro. Tenemos la capa de sesión. Bueno, ya llegué a un punto que yo quiero. Lo que voy a hacer es tener una comunicación entre un nodo y otro. La capa de presentación, en donde ya que logré tener una comunicación entre un nodo, yo empiezo una relación entre cada uno de estos nodos. Empiezo a hacer todo lo necesario para lograr una comunicación. Y la última capa, que es la capa de aplicación, es la capa en donde yo ya tengo todos los elementos y todas las herramientas para estas comunicaciones. La capa de aplicación es la capa más adelantada, más avanzada, y en donde van a tener el mayor número de protocolos que pueden ser utilizados por las personas de manera directa. Aquí es en donde yo me comunico con HTTP, donde yo puedo utilizar FTP, donde puedo utilizar distintos protocolos. En esta liga, ustedes van a ver una lista de protocolos de red basados en el modelo OSI. Como les comentaba, la capa 1 trata sobre el hardware, infrarrojos, conexiones USB, IEEE, que son interfaces de comunicaciones. Van a encontrarse con ISDN, que son las conexiones que ustedes van a tener a través de redes de comunicaciones, y Ethernet, su capa física. En la capa 2, nosotros vamos a conectarnos con estas capas físicas, y entonces tenemos Ethernet, pero ahora no con el cableado, sino con cómo se rutean las comunicaciones. La IEEE 802.11, que es Wi-Fi. Tenemos, por ejemplo, ¿cuál sería buena? ARP, en donde yo puedo identificar mis tarjetas de red a través de lo que se conoce como una MAC address, y una vez identificadas, poderles asignarles una dirección IP. Esa es la capa 2. Entre la capa 2 y la capa 3 hay una capa intermedia, en donde hay algunos protocolos específicos. La capa 3 es la de red, en donde yo ya a cada uno de estos nodos que están dentro de una red los puedo crear redes cerradas y aisladas unas de otras. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos IPX, tenemos NAT, que vamos a hablar un poquito de NAT, y tenemos el protocolo de Internet, que es IP. Ustedes seguramente han escuchado de que su máquina tiene una dirección IP. Este es el protocolo que les da esta dirección. Vamos a hablar un poco más de antes. Sí, Johnny, hace mucho tiempo utilicé sockets de C. Hace mucho tiempo. Y sí, los errores de capa 8, que son los seres humanos. Ahorita llegamos al error de capa 8. Tenemos entre la capa 3 y 4. Anteriormente Apple tenía su propio protocolo de comunicaciones. Las máquinas Mac utilizaban este tipo de protocolos. También fue muy utilizado por ejemplo, una herramienta llamada Network, que son protocolos de red, que bueno, en este caso ya no son tan utilizados.
Tenemos la capa de transporte, en donde, por ejemplo, tenemos TCP y UDP, que son los paquetes que conforman los datos que se están transmitiendo. Cuando ustedes manejan un firewall, van a estar haciendo el manejo de protocolos TCP y UDP. Ahorita vamos a hablar también de estos protocolos. La capa 5, en donde nosotros, bueno, ya identificamos dónde está mi servidor, dónde hay un cliente, y ahora lo que voy a hacer es generar una sesión entre un cliente y un servidor. Y entonces, por ejemplo, tenemos SMB, que es el que utilizan para transmisión de sistemas de archivos. Tenemos PAP para las impresoras. RPC, que se utiliza mucho para hacer peticiones. Y varios protocolos de este tipo. En la capa 6, nosotros, por ejemplo, tenemos el protocolo TLS, que me permite tener un cifrado entre una y otra. No son lo mismo los sockets que los WSS. Déjenme ver si me da tiempo. Posiblemente mañana veamos el tema de los sockets en C. Sí es un poquito complejo, pero bueno, lo platicamos. Tenemos el protocolo TLS, que me permite cifrado entre dos puntos. Ya logré una relación. Lo que voy a hacer es lanzar un reto. Este reto viene con una llave pública y entonces yo voy a poder cifrar las comunicaciones de punto a punto. Y la capa 7 es donde nos vamos a encontrar con los protocolos más conocidos. Por ahí de finales del siglo pasado, principios de la manera de generar web services era a través de SOAP, este protocolo. Tenemos DHCP, tenemos DNS, tenemos HTTP, HTTPS, mis protocolos para manejo de correos electrónicos, para conexiones entre máquinas como FTP, el Secure Shell para generar túneles. Si ustedes se fijan, ya cuando hablamos de aplicaciones y cuando hablamos de que ya tenemos una conexión correcta, donde identificamos bien dónde se encuentra nuestro nodo, donde ya las comunicaciones se cifran, entonces generamos aplicaciones. ¿Ok? Todos estos corresponden a la familia de protocolos TCP/IP. Entonces, hay un libro bastante interesante, déjenme ver si lo tengo por aquí en Amazon. Este es un libro muy bueno, se lo recomiendo bastante. Está un poco caro, pero vale la pena. Y hay otro un poquito más viejo, déjenme ver si todavía de aquí. Si quieren irse a temas mucho más básicos, y por ejemplo, hablando de los sockets, el TCP/IP Illustrated, el volumen 2, habla de la implementación en Unix del protocolo. Si ustedes se fijan, pues sí también son libros relativamente viejos, estamos hablando de que este es del 95, sobre cómo ustedes van a implementar TCP/IP sobre BSD, que es un sistema similar a Unix. Y entonces aquí les hablan de los sockets y de este tipo de relaciones. El volumen 1 habla de los protocolos en general y el volumen 2 de cómo se implementan. El Tannenbaum, sí, son muy buenos. Tannenbaum, ahorita que lo comenta Johnny, es un escritor bastante prolífico y que generó las bases de los sistemas operativos modernos.
De hecho, hay un libro de sistemas operativos de Tannenbaum. Modern Operating Systems. Este es un excelente libro para aprender sistemas operativos. El sistema operativo creado por este señor se llama Minix. Este sistema operativo es antecesor de Linux. ¿Por qué Unix y Linux están tan relacionados con Internet? Recuerden ustedes que hablamos nosotros de que Internet nació por ahí de los finales de los 60, principios de los 70. El primer sistema operativo que tuvo lo que se conoce como un stack de TCP/IP, una implementación completa para Internet, fue Unix. Estamos hablando de que por ahí de principios de los 90, con Windows 3.11 for Workgroups. Déjenme ver si lo encuentro. Este fue el primer Windows que tenía conexiones a Internet en el 94. Si estamos hablando de que Internet nació por ahí de los 70, pasaron 24, 25 años para que un sistema operativo como Windows pudiera tener su versión que se conectara a Internet. Sí, Giovanni, de hecho, y esto que lo comentas también es muy importante. La realidad es que Linux, el kernel que nosotros conocemos y en el que está basado Android y en el que están basadas distintas distribuciones de Linux, empezó como una tarea escolar de Linus Torvalds, que era un estudiante de Finlandia, que lo único que estaba haciendo era pasar su materia de sistemas operativos. Tannenbaum, por el otro lado, era un catedrático que estaba generando toda la teoría de sistemas operativos. Y Tannenbaum era muy fan de una cosa que se llamaban microkerneles. Lo que Linus Torvalds construyó para generar Unix era un kernel monolítico. Y sí, durante mucho tiempo el propio Tannenbaum ponía en duda la calidad de Linux como sistema operativo precisamente porque no traía todas estos detalles finos de un sistema operativo que teóricamente debería de ser superior. Sin embargo, Linux se volvió muy, muy popular y bueno, opacó a Minix y se volvió pues un sustituto para los sistemas Unix. Sí, yo creo que vamos a hablar de sockets. Recuerden, este curso es para personas que doy por sentado de que conocen las bases. No vamos a entrar a temas demasiado avanzados, vamos a hablar únicamente de HTTP, pero este curso está diseñado para que lo trabajemos en 24 horas. Yo creo que nos puede dar tiempo, si agotamos todos los temas, de hablar los sockets. Estamos hablando ya de conexiones de Internet a bajo nivel, pero bueno, si les interesa, lo podemos hacer. Vamos a continuar. Una vez que nosotros ya tenemos una red desplegada con Internet y el modelo OSI, vamos a poder identificar los recursos. Un recurso puede ser un servidor, puede ser un archivo, puede ser una imagen o puede ser un documento de texto o un servicio web al que yo puedo acceder. ¿Cómo identifico a este recurso? El recurso puede ser prácticamente cualquier cosa que pueda ser transmitida utilizando bytes. Lo que voy a utilizar es lo que se conoce como una URL.
o un localizador uniforme de recursos. Existen dos conceptos que son parecidos, URL y URI. Identificador uniforme de recursos. Una cosa es un identificador y otra cosa es un localizador. URI está prácticamente en desuso. Se lo van a encontrarse bibliografía que diga URI, pero para motivos prácticos, para fines prácticos, URL y URI son lo mismo. ¿Cómo funciona una URL? Yo voy a definir un esquema, luego dos puntos, diagonal, diagonal, y si el recurso requiere usuario y contraseña, coloco el nombre de usuario, dos puntos, la contraseña, el signo de arroba, la dirección donde se encuentra el anfitrión, es decir, un servidor que esté escuchando, el puerto por el que esté escuchando, la ruta donde se encuentra el recurso, y yo puedo añadir algunos otros parámetros que se conocen como consulta. En caso de que no se requiera un usuario y una contraseña, es más simple. Un esquema, dos puntos, diagonal, diagonal, la dirección del anfitrión, dos puntos, el puerto, la ruta donde se encuentra el recurso y los parámetros de consulta. ¿Qué es un esquema? Un esquema es el protocolo o el medio que se utiliza para acceder a un recurso. ¿Por qué no puedo decir yo que es un protocolo nada más como HTTP o FTP o SSH, etcétera, etcétera? Porque también yo puedo utilizar file. Y entonces le estoy diciendo al navegador que lo que estoy buscando es un recurso que se encuentra en mi sistema de archivos local. Si yo tecleo file, dos puntos, diagonal, diagonal, creo que sí, estoy en Windows. C dos puntos, estoy en el disco C de mi sistema de archivos local. File no es un protocolo, sino es donde se encuentra el recurso que yo estoy buscando. Entonces, el esquema me dice qué recurso voy a utilizar, qué tipo de recurso voy a utilizar o qué protocolo voy a utilizar. Normalmente, nosotros vamos a utilizar HTTP o HTTPS, diagonal, diagonal. De aquí yo voy a colocar como parte de la ruta donde se encuentra el servicio. Ahorita lo vamos a trabajar. Cuando yo utilizo un servicio, servicios basados en web, voy a utilizar HTTP o HTTPS si son conexiones seguras. El puerto es un número que le indica al navegador hacia dónde va a estar transmitiendo. Un servidor puede tener varios puertos abiertos y puede escuchar a través de diversos puertos. Los puertos por defecto para HTTP son el puerto 80. Si yo no defino un puerto, el puerto por defecto es 80 en un navegador. Y si utilizo HTTPS, el puerto es 443. Con esto, yo identifico un servicio que utiliza un protocolo. Digamos que aquí estoy llegando a la puerta de un servidor. Dentro del servidor, yo voy a buscar el recurso dentro de una ruta. Y dentro de esta ruta, yo puedo enviar parámetros que van a ser procesados por el servidor. Para microservicios solo hay un puerto, no, de hecho, Abel,
Cuando nosotros hablamos de contenedores, y también me voy a adelantar un poquito, de hecho, sí, yo creo que ya no lo voy a dar en vivo, pero voy a publicar un curso de contenedores y Kubernetes. Cuando hablamos de Kubernetes, déjenme ver si lo tengo por aquí. Denme un segundo, déjenme ver si tengo aquí la gráfica. Aquí está. Déjenlo abro. Tarda un poquito. En Windows se tarda un poquito más las cosas. Uno de los conceptos principales de los contenedores son los pods. Un pod es un conjunto de contenedores. Un contenedor no es otra cosa más que un servicio, un proceso que tiene sus propias bibliotecas y está aislado. Un pod puede tener más de un contenedor. Y entonces aquí yo tengo un ejemplo. El contenedor tiene un servicio de Nginx, que es un servidor web, un servidor de frontend que está basado en Node.js y un servidor de backend que está utilizando Spring. Estos servicios viven dentro de un pod. Estos servicios se van a comunicar a través de sus puertos. Por ejemplo, el puerto Nginx utiliza el puerto 80, el frontend de Node puede utilizar 8080 y el backend de Spring el puerto 8000. Estos contenedores van a interactuar uno con otro a través del puerto. Y para salir, van a utilizar una dirección IP en donde van a tener un contenedor principal que es el que va a hacer las conexiones. Esta es la base de Kubernetes. Son contenedores que de manera interna trabajan en localhost y se comunican a través de los puertos. Y de manera externa a través de una dirección IP en un puerto en particular. Ya hablaremos posteriormente de microservicios. Alberto, 80 para HTTP y 43 para HTTPS. Sí son los comunes, pero tú los puedes personalizar. Tienen su propia red o DNS como cuando haces Docker Compose, algo parecido, Giovanni. De hecho, la dirección IP de un pod es asignada de manera automática por el orquestador. Una de las características de los pods es que los pods son, ¿cómo se llama? Son efímeros, es decir, pueden ser destruidos. El control que se tiene de estas direcciones IP las tiene el orquestador con un sistema parecido a un DNS. Entonces, sí, la respuesta es que sí, tienen su propia red que está gestionada por el orquestador de contenedores. Y al final de cuentas, ustedes van a tener un frontend, y este frontend es el que va a recibir las peticiones, el orquestador está del otro lado, va a balancear las cargas y lo va a enviar entre los diversos pods. De hecho, eso lo vamos a ver al final de este curso. No les voy a dar toda una cátedra sobre contenedores, pero sí vamos a generar un servicio que va a generar una imagen de contenedor y la vamos a subir a Google Cloud Platform. Es parte del curso. Así que no comamos ansias. La situación es que se va a poner bien interesante. Si ustedes no entienden o está muy avanzado el tema, por favor díganlo y con toda la calma del mundo podemos platicarlo. No hay un tiempo medio para los contenedores, Gerardo. Normalmente un contenedor, por como fue diseñado por Docker y como ocurre con los pods,
termina su vida útil, se completa cuando termina en su objetivo. Entonces tú vas a tener un pod que puede ser, por ejemplo, un web server, que puede durar horas o días funcionando, pero una vez que termina, se apaga el contenedor. Y como dice Alberto, ustedes pueden generar ciertas reglas para un pod. Y entonces ustedes pueden tener pods que justamente tan pronto como se cierran, los pueden levantar automáticamente. Existen diversas cargas de trabajo con Kubernetes. Una de esas cargas de trabajo es como lo comentan ahí, un contenedor que se puede levantar. Pero, por ejemplo, tenemos trabajos o jobs o tenemos crons que se ejecutan, terminan de ejecutarse y se apagan. Ah, replanteas la pregunta, ¿cuándo pasarán de moda? Híjole, Gerardo. Kubernetes no va a pasar de moda. No soy fan de Kubernetes, lo conozco muy bien, pero yo creo que primero, el patrón de microservicios y segundo, Kubernetes, yo calculo que van a estar aquí por décadas. No es lo mejor, Alberto. Al final de cuentas es un tema de arquitectura y también vamos a hablar de ello. Lo mejor es lo que te resuelve el problema de manera eficiente y sin generar mayores gastos de los que pudieras incurrir con otras soluciones. Tú no puedes generar una regla general diciendo que los contenedores o los microservicios son lo mejor, porque hay otras soluciones. Lo que tú tienes que hacer es un planteamiento razonado y bien dimensionado de por qué vas a tomar una decisión de una arquitectura por otra. Híjole, ese es otro curso. Luego les platico de esos cursos. Esos ya los di, pero de manera interna. Di un curso de arquitecturas y de patrones de diseño, para que se entienda eso. Déjenme ver si me dan chance de publicarlos. Entonces, bueno, vamos a continuar. La ruta corresponde a dónde se encuentra el recurso dentro de mi servidor, dentro de mi servicio, dónde exactamente se encuentra el recurso. Y una consulta son parámetros que yo puedo enviar para que sean procesados por el servicio. Una consulta o query normalmente empieza después de la ruta con un signo de interrogación. Y yo voy a tener claves, pares, nombre de una clave y un valor. Si yo quiero colocar más de un parámetro, utilizo el ampersand y la misma estructura. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a tener esta URL. Esta URL se va a conectar con el protocolo HTTPS en el puerto 443. Debido a que es el puerto tradicional, no necesito ponerlo. Tan solo con que el navegador vea que es HTTPS, por defecto va a apuntar al puerto 443. ¿A dónde estoy apuntando? Al servidor que está escuchando en www.google.com. Este servidor tiene una ruta a un recurso que se llama search. Search en inglés es búsqueda. Y a este recurso de búsqueda le voy a mandar una consulta. Q, que es query, igual a Pythonista. Y entonces esta es la URL. Se conecta por HTTPS en el puerto 443, va a buscar el servicio en www.google.com, va a buscar la ruta search y va a enviar Q igual a Pythonista. Y entonces es el buscador de Google y estoy buscando el término Pythonista. Si Q lo cambio, por ejemplo, y le coloco Kubernetes, la ruta es la misma. Estoy llegando al recurso de búsqueda, pero ahora el término de búsqueda es Kubernetes.
El recurso no cambia, el recurso es búsqueda. Lo que cambia es lo que yo estoy buscando. Y por ejemplo, yo le colocaría ampersand, blank, igual es. Entonces me hace las búsquedas con el idioma en español. Sin embargo, lo tengo preconfigurado para que me dé resultados en inglés. Y yo puedo cambiar los términos. Disculpen. No sé, Linux. Déjenme hacer algunas cosas. Disculpen, como les digo, vengo saliendo del COVID. Entonces tengo un poco tocada la garganta. Y entonces esto es lo que obtenemos. El resultado de esta búsqueda. ¿Cómo accedo a un host? Un host no es otra cosa más que un servidor que está escuchando en Internet. Voy a abrir una terminal. Y por ejemplo, ahorita me voy a conectar a un servidor que yo tengo funcionando. Y entonces me voy a conectar a través de un protocolo que es Secure Shell. Secure Shell, mi usuario es Josech y se encuentra en o-i.mx. El puerto por defecto de Secure Shell es el 22. No lo voy a modificar. Entonces no necesito colocar el puerto. Lo que le voy a decir es que una vez que yo me encuentre en este servidor, me localice en home diagonal Josech. Entonces, el usuario Josech va a abrir un túnel de comunicación que se va a conectar con este servidor que está en oi.mx, en el puerto 22, y tan pronto como inicie la conexión, me va a colocar en este directorio. No encuentro oi.mx, déjenme ver. Déjenme ver si tengo lodevel.com, a ver si lo identifica. Déjenme abrir un Ubuntu. A ver si me deja. No. No lo voy a hacer desde Windows o de Windows. Disculpen ustedes. Voy a dar una terminal aquí. Secure Shell. Josech@oi.mx. Dos puntos. Son diagonal Josech. ¿Estará caído? No, ahí está. Ya lo encuentra. Me pide una contraseña. La contraseña de Secure Shell de mi servidor. Y acabo de entrar a mi servidor. Va de nuevo. Secure Shell, la contraseña. En este momento, esta terminal se conectó a mi servidor Linux, que tiene un Debian, y estoy conectado
desde esta dirección IP. Esto que ven ustedes es la estructura de mi servidor. Ustedes teclean o-medio-i.mx, van a ver un servicio que está funcionando. Es un servicio muy básico. Ah, fue por el PAT. Gracias, Giovanni. Ahorita lo reviso. Secure Shell es otro protocolo de capa 7 que me permite realizar conexiones seguras, cifradas, entre una terminal y un servidor de Secure Shell. Un shell es esto que ven ustedes aquí. Esto es un shell. Y entonces, si están acostumbrados a la línea de comando, por ejemplo, yo tengo configurado también un servidor Apache. El servidor Apache es el que en el puerto 80 me está trayendo esto de aquí. ¿Hasta aquí todo claro? Voy a estar trabajando con esto. Yo puedo entrar a un anfitrión mediante la dirección IP o un nombre de dominio. Aquí utilicé un dominio que es o-medio-i.mx. Pero este servidor, por ejemplo, tiene una dirección IP 167.114.156.225. ¿Qué pasa si yo coloco esta dirección IP en el navegador? Me lleva al mismo lugar. ¿Qué pasa si yo me salgo? En lugar de OI, utilizo la dirección IP para conectarme. Me lleva al mismo lugar. Este es mi servidor de Pythonista. Llegué al mismo servidor utilizando tanto el nombre de dominio como la dirección IP. Y aquí viene la parte interesante. Mi servidor tiene solamente una tarjeta de red a la que se le asignó esta dirección IP. Pero a este servidor estoy apuntando más de un dominio. Y entonces, por ejemplo, tengo un dominio que es coder.mx. Fíjense, tanto la dirección IP como OIMX me traen esto. Pero si yo tecleo coder.mx, me trae esta página en HTML. Me conecto. Ahora como coder.mx, si se fijan, es la misma dirección IP. 167, 114, 156, 225. Yo tengo un servidor físico, una máquina. Una máquina que es un Xeon que tiene 32 GB de RAM y creo que tiene 16 núcleos. Esta máquina tiene una sola dirección IP, pero tiene varios dominios. Está sirviendo a varios dominios. ¿Cómo
ocurre esto. Como vieron, yo puedo acceder a un anfitrión tanto por una dirección IP o por un dominio que esté ligado a esta dirección IP. ¿Qué es una dirección IP? Es un número único que identifica a una interfaz de red. ¿Qué es una interfaz de red? Es ese chip que nosotros tenemos en nuestras máquinas con el que nos vamos a conectar. Normalmente nos conectamos a través de un cable o nos conectamos a través de Wi-Fi. Cuando nosotros nos conectamos a una red, van a identificar a este dispositivo por lo que se conoce como una MAC address. Es un número único para el dispositivo. Si, por ejemplo, ustedes tienen una laptop y voltean la laptop, van a ver que en la parte baja, en el fondo de la laptop, les va a dar una MAC address. Esa MAC address es el identificador único de su dispositivo de red Wi-Fi. Ese ese no es compartido con ningún otro dispositivo. Es la manera en cómo ustedes identifican ese hardware en particular. A partir de la MAC address se le va a asignar una dirección IP. Por lo general, es una dirección IP por interfaz de red. Por lo general. Puede haber interfaces de red con las direcciones IP, pero no lo voy a hacer más complicado. Y entonces, por ejemplo, en esta máquina que yo tengo aquí, como les digo, me choca Windows y más Windows 11. No sé ni dónde están las cosas. Me voy a qué configuración. Aquí tengo red de internet. Y si ustedes se fijan, tengo una Wi-Fi. Aquí dice propiedades de hardware. Me está asignando una IP automática, me está asignando un DNS automático. Y si ustedes se fijan, aquí dice dirección física y está este numerito. Si yo volteara mi laptop, este número estaría impreso en la parte de abajo en la base de mi laptop. Este es el identificador de mi tarjeta Wi-Fi. Y esta es la dirección IP que se le asignó a mi computadora de mi red local. Esto que tengo aquí es la dirección IP, pero la versión 6. Esta es mi configuración de esta interfaz. Mi interfaz, ¿qué es? La Wi-Fi. Si yo tuviera una conexión a través de un cable Ethernet, el cable Ethernet tendría su propia dirección MAC. Es más, vamos a verlo. No está conectado. Pero, por ejemplo, aquí tengo Ethernet y esta es su dirección física. Como no tengo el cable conectado, como no está conectado, no tengo direcciones IP. Tengo dos interfaces de red en mi computadora. La red Wi-Fi y una tarjeta Ethernet en donde me puedo conectar por cable. Cada uno de estos dispositivos tiene una MAC address que es única. A lo mejor ustedes han ido a un corporativo, no sé, de esos que están en Santa Fe, que son muy cuidadosos con su seguridad, y para poder entrar al corporativo le dicen, ¿sabes qué? Necesito la MAC address de tu máquina. Si yo no identifico la MAC address de tu máquina, no te voy a dar acceso a mi red. ¿Por qué? Porque el control de acceso es por dispositivo físico. Un dispositivo desconocido no va a poder darse de alta en la red. No sé si les ha sucedido.
Denme un segundito. Ok. Sí, entonces, la MAC address es un identificador único de su hardware y ustedes van a ligar un acceso a través del hardware. Es la mejor manera de identificar dispositivos de manera segura. De esa manera, ustedes no van a conectar su celular a la red principal de un corporativo, a menos de que esté dada de alta la MAC address. Entonces, sí, si la MAC address está dentro de una lista de acceso, entonces sí la van a poder gestionar. Sí, de hecho, los ruteadores caseros también lo pueden hacer. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Ah, ya no me acuerdo de esta contraseña. ¿Qué es esta? Sí, aquí está. Esto es mi ruteador. El ruteador se llama Meshdeco. Esta es mi red, en donde tengo dos repetidoras. La MAC address de donde me encuentro y su dirección IP. Y ese es el dispositivo que yo tengo. Tengo a mis clientes. Tengo varias máquinas que están conectadas a mi red. Y por ejemplo, esta que dice P15B es la máquina que estoy utilizando. Me está diciendo qué tráfico es el que estoy teniendo y cómo estoy conectado. Esta máquina, déjenme ver si la puedo editar. Creo que no. Déjenme ver el mapa de la red. Mis clientes. No, creo que no lo puedo editar. Yo puedo generar reglas de seguridad. Creo que no está aquí. Bueno, puedo definir los accesos por MAC address. Y entonces yo puedo blindar mi casa. Solamente aquellas MAC address que yo reconozca, aquellas computadoras que reconozca, las voy a poder gestionar en mi casa. Si ustedes se fijan, es un routador TP-Link. Es uno de los más baratos y los más comerciales que hay. Esto lo pueden hacer prácticamente en todos sus sistemas. De hecho, si ustedes les dan ese modem de Prodigy o el modem de Easy, también pueden entrar a la configuración y generar todas estas reglas. Como ven ustedes, las direcciones IP están en todos lados. Eh, Existen dos tipos de direcciones IP, las direcciones públicas y las direcciones privadas. Una dirección IP pública es una dirección a la que yo puedo acceder desde cualquier parte del mundo. Cualquier persona que tenga este número, los voy a colocar en el chat, lo copie y lo pegue en un navegador, acceder a mi servidor. Esta es una IP pública, una dirección IP que puede ser alcanzada desde cualquier punto de Internet, siempre y cuando no esté bloqueado. En cambio, existen otras IPs que son privadas. Ahorita vamos a llegar a ese tema.
La dirección IP donde se encuentra el servidor de Pythonista ya no es esta, sino que es esta. Debido a que el Internet creció, y otra vez estamos hablando en los 60, en los 60 jamás imaginaron que esto fuera a ocurrir. Pensaron que iba a crecer, pero que el éxito no iba a ser tan grande. En el año 2011, todas las direcciones IP fueron distribuidas. ¿Cómo funciona esto? Hay una autoridad llamada IANA, Internet Assigned Numbers Authority. Estos señores son los que reparten las IPs del mundo. De repente los militares se pusieron de buen humor y dijeron, oigan, pues vamos a compartir las direcciones IP. Sí, esta es una red que inició con fines militares, pero vamos a distribuirlas. Entonces, tu gobierno de Estados Unidos tienes tantas direcciones IP, tu gobierno ruso tienes tantas direcciones IP, tu Microsoft tienes tantas direcciones IP, tu UNAM tienes tantas direcciones IP y las vas a poder utilizar. La autoridad encargada de repartir estos números es la IANA. Como les comentaba, la mala noticia es que ya se repartieron todas las redes. Ya todas las organizaciones, ya todos estos segmentos de red, estos números, fueron repartidos entre diversas organizaciones. Y entonces hay varios tipos de redes. Tenemos las redes clase A. Estas redes, solamente hay 127 redes en el mundo de este tipo y tienen 16 millones de direcciones IP. Y entonces están hablando de que, por ejemplo, el Pentágono tiene un segmento de red clase A. La NASA debe de tener un segmento clase A. Estamos hablando de ese tipo de organizaciones. Luego tenemos las clases B. Una clase B tiene 65,000 direcciones IP y de esta hay 16,000 organizaciones. Y entonces el MIT tiene esta, el TEC de Monterrey tiene esta, porque el TEC de Monterrey fue un pionero en México. La UNAM también tiene una clase B. Y otras 16,000 organizaciones en el mundo tienen direcciones IP clase B. Seguramente Google debe tener una clase B. Uy, hace mucho tiempo, John. Las clases C son para organizaciones más pequeñas. Estamos hablando de 254 direcciones IP para 2 millones de redes. La clase C es la más pequeña. Y luego tenemos estas dos clases que están reservadas. Son números de direcciones IP reservados. ¿Por qué? Eso me lo preguntó mi hijo hace unos días. La verdad no tengo ni idea, pero están reservadas. Total, todo esto ya se repartió. Nosotros, en nuestra casa, no vamos a tener ninguna de estas direcciones IP. Yo no puedo colocar un servidor en mi casa y me van a encontrar a través de una dirección IP. Lo que yo tengo en mi casa son direcciones IP privadas. Además de estos segmentos, hay otros segmentos para las intranets, para mis redes locales. Y entonces tengo una red de clase A que va de 10.0.0.0 a 10.255, 255, 255. Otra red que va de 172.16 a 172.31, 255, 255. Y la más pequeña, que va de 192.168.00 a 192.168, 255, 255. A lo mejor les parecen conocidos estos números. Estas direcciones IP se pueden utilizar en todas las redes privadas que existen. Su máquina, su ruteador,
Me vuelvo aquí al 192. Ahí, ¿dónde está? Bueno, lo abrí con esta otra. Denme un segundo. Fíjense, 192, 168, 68, 1. Aquí es en donde está mi ruteador. Este ruteador se va a encargar de asignarle a mis máquinas de mi red local una dirección IP. Lo que va a hacer mi máquina es conectarse al ruteador a través de Wi-Fi, va a negociar y si tienes los permisos adecuados, le va a asignar una dirección IP. Esta dirección, 192.168.68, se la otorgó mi ruteador. Esta dirección, 192.168.168.111, también me la asignó. Todas estas máquinas están en mi red local. Y entonces tengo un teléfono Moto G y un ZTE y mi computadora y otro equipo Android. Todos estos dispositivos están en mi red local, son mis clientes locales. Este aparatito, el Meshdeco, se encargó de darles las direcciones IP en un rango de 192.168. Si ustedes en su máquina Windows ejecutan el comando if ipconfig, les va a dar los datos de su red. Y si ustedes se fijan, tengo este adaptador que es WSL, que es para un servicio que tengo aquí con un Linux virtualizado, 172.24. Está dentro de este rango. VirtualBox, que es donde tengo mi máquina virtual, 192.168.56. ¿Y dónde está? Aquí está. Ya están de mi red Wi-Fi, es 192.168.68.111. Esta es la que me asignó mi ruteador. Este ejercicio lo pueden hacer ustedes también. Lo único que tienen que hacer es abrir una terminal, teclear ipconfig. Y normalmente donde dice adaptador de LAN inalámbrica, va a estar la dirección IP que les asignó su ruteador, su access point. Cuando se encuentren estos números, significa que están dentro de una red local. Y aquí viene la parte interesante de todo esto. Como hay tan pocas direcciones IP, versión 4, su servidor, su servicio de carrier de Internet, estamos hablando de Prodigy, estamos hablando de AT&T, estamos hablando de Easy, este carrier, el que les da el servicio doméstico o a través de su celular de Internet, lo que va a ser generar una red, una intranet para todos sus dispositivos. Entonces estamos en una intranet que está dentro de otra intranet que posiblemente
está dentro de otra intranet. Estamos utilizando estos rangos de IP para las comunicaciones. Y solamente cuando nosotros salimos, en lugar de IP privada, vamos a utilizar una IP pública. Las IP públicas cuestan. Y normalmente cuando yo dejo de utilizar una, se le asigna a otro servidor. Por lo general, por ejemplo, tengo otro servicio, el de www.pythonista.io, donde se encuentra mi sitio. Este está gestionado por Google. Esta página está en Google Sites. Y entonces la dirección IP es distinta. Cincuenta y cuatro 39 102 144. Esta es la dirección IP que está gestionada por Google. Si yo trato de llegar con esta dirección IP, no voy a llegar a ningún lado, porque esta dirección IP está ligada a los servidores de Google. Y Google tiene decenas de sitios. Si se fijan, está pensando. Los servidores de Google tienen prohibido llegar a un recurso a través de la dirección IP. Solamente pueden llegar a través de un DNS, a través de un dominio. ¿Hasta aquí está claro? ¿Se entiende? Esto es importante porque al final de cuentas lo que vamos a estar haciendo durante este curso es realizar transacciones basadas en la red de TCP/IP. Y al final de cuentas lo que vamos a hacer al final de este curso es publicar un servicio en un servidor. Necesitamos saber cómo funciona esto. Y obviamente, si yo tengo un servicio en mi máquina, en mi laptop, ese servicio no lo va a ver nadie más que yo o va a estar publicado en mi red local. No va a salir de mi red local, no va a salir de mi intranet. Ahora, ¿cómo defino yo las direcciones IP? Si ustedes se acuerdan, yo les dije, bueno, esto se repartió. Pero cuando, por ejemplo, nosotros veamos Google Cloud, y de una vez me voy a adelantar también un poquito. Como les digo, no vamos a utilizar Google Cloud hasta dentro de 2 semanas para no gastarles su tiempo. Mi mouse ya está dando las últimas, denme un segundo. Tengo un servicio con Google Cloud para Pythonista y tengo varios proyectos. Yo puedo definir dentro de la infraestructura de Google Cloud, funciona igual para AWS que para Azure. Esto aplica para cualquier proveedor grande de nube, en donde yo puedo definir una red. En este caso se conocen como Virtual Private Cloud. Y yo puedo definir una red virtual para mis servidores. Google ya tiene definidas algunas redes
Y estas redes, por ejemplo, si yo estoy en la región central de Estados Unidos, tiene estas características. Esto que ven ustedes aquí me define un rango de direcciones IP para esta red en Estados Unidos Central, que es la que tiene por defecto Google. Denme un segundo, voy a cambiar de mouse. Ya se quedó sin batería. Un momento, por favor. Uy, ya está. Muy bien. Entonces tengo una red que se llama Default, que está en esta región. Es donde se encuentran un conjunto de data centers de Google. Y esta red es una red interna en donde va a empezar con estas direcciones. 10.128.0.0 y luego va a tener esta diagonal 20. ¿Qué significa esta diagonal 20? Esto, como su nombre lo indica, es un rango de IPs, un rango de posibles direcciones IPs que yo le puedo asignar a la red. Esto se conoce como CIDR. Classless Interdomain Routing. Y es un estándar de red para la interpretación de direcciones IP. Son conjuntos de redes, conjuntos de direcciones IP, perdón. Con esto yo defino segmentos de red. A lo mejor ustedes se han de acordar, hace ya algún tiempo, de que para definir un segmento de red, ustedes decían subnet, netmask, broadcast, IP. De hecho, si ustedes utilizan Linux, ustedes también pueden definir direcciones IP así. Lo que hacen los servicios como Google, como AWS y como Azure, son los CIDRs. ¿Cómo funciona? Yo tengo una dirección IP, diagonal 13. Este número me define el tamaño de las direcciones IP. Esta es la dirección IP base, que se toma como referencia, y esto me define el tamaño. El tamaño se define con esta fórmula. 2 a la 32 menos n. La n es este número de aquí. Mientras más pequeño es, mayor número de direcciones IP vamos a tener. Si ustedes van a esta liga, por ejemplo, voy a copiar esto de aquí. Lo pego. Entonces me va a hacer un cálculo de todas las posibles direcciones IP, utilizando como base 201.107.40 con un tamaño 13. Esta es la máscara de red de manera tradicional. Es decir, una máscara de red me dice cuáles son las combinaciones posibles de direcciones IP a las que yo puedo acceder en mi red. La primera IP es 201.104. La última IP de este tamaño es 201.111.255.255. En total,
Estoy definiendo 524,288 direcciones IP posibles. ¿Qué pasa si este número le coloco 22? De 524,000 pasa únicamente a 1024. ¿Qué pasa si yo le coloco 28? De 1024 pasa a 16. Es una red pequeñita. Lo normal es diagonal 24, 256 direcciones IP para mi red. ¿Cómo funciona Google Cloud? Prácticamente cualquier servicio de red. Denme un segundo, voy a volver a entrar aquí. Cualquier servicio de cloud, el que sea, me vende tres cosas. Me vende cómputo, es decir, una máquina que tiene memoria y procesador. Me vende almacenamiento, que puede ser un disco duro, que puede ser una base de datos o que puede ser un sistema de almacenamiento. Y me vende red. Todo lo demás son subproductos de cómputo, almacenamiento y red. Y la manera más básica de aprovechar cloud computing, el cómputo en la nube, es a través de redes de servidores, de redes de máquinas. Entonces, yo lo que puedo hacer es contratar una máquina virtual. De hecho, la tengo aquí en sitio prod. Tengo una instancia de máquina virtual. Que se llama Pythonista Web Services. Está en US Central C. Está prendida y tiene cierta información. Este es el tipo de máquina, tiene 12 CPUs virtuales, tiene, tiene una red, tiene un firewall y tiene dos interfaces de red. Una dirección interna, que me voy a comunicar de manera interna con el resto de mis computadoras que tengo aquí. Y esta IP. Esta es una IP externa. Déjenme ver si tengo algo publicado aquí. Bueno, no tengo conexión aquí, pero por ejemplo, creo que está en coder.la. ¿Cómo que está? Codea.la. Y entonces aquí tengo un sitio que estamos desarrollando, que es la siguiente etapa de Pythonista. Este sitio está publicado en este servidor. Y entonces tengo una IP para trabajar dentro de los recursos que yo tengo contratados en mi servicio de cloud y una IP pública, que es en donde me voy a conectar para que vean este servicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando nosotros ya tenemos un servicio? Bueno, generamos la aplicación y contratamos un servicio de hosting. En este caso, yo estoy contratando una máquina virtual en donde administro yo. A lo mejor ustedes lo que quieren es un servicio totalmente gestionado y pueden utilizar, no sé, Wix. Y entonces aquí ustedes van a crear su página web en donde se encarga de absolutamente todo. Sí, GCP ha fallado en el pasado, pero también Azure y también AWS.
La verdad es que la promesa de que es perfecta la nube, no es cierta. Bueno, vamos a continuar. Denme un segundo. Mi perrita ya está poniéndose nerviosa. Mi copilota siempre anda aquí. A lo mejor la escuchan ladrar de vez en cuando. Entonces, con esto, yo puedo definir un conjunto de direcciones IP. Ahora bien, como yo les comentaba, ya se acabaron las direcciones IP versión 4. Esto generó la necesidad de generar una nueva versión del protocolo, y es el protocolo versión 6. Este protocolo asigna, entre otras cosas, también habla de conexiones seguras y cosas así, una nueva manera de definir las direcciones IP. Estamos hablando de que son números de 128 bits, 128, perdón, 2 a la 128. Estamos hablando de un 3 seguido por 38 ceros. Una cantidad brutal de posibles direcciones IP. Cuando nosotros hablamos de IP versión 4, estamos hablando de 2 a la 32. Estamos hablando de 4,294,967,296 posibles direcciones IP. Y ya se acabaron. Cuando yo hablo de IP versión 6, es a la 128. Estamos hablando de una cantidad brutal de direcciones IP posibles. Ahora sí, no nos vamos por las ramas. Y entonces, ahora sí, yo puedo asignarle a cada computadora su propia dirección IP versión 6, si así lo quisiera. Apenas se está volviendo, ¿cómo se llama? Popular IP versión 6. Va de nuevo. Si yo abro mi terminal y tecleo IP config, vamos a ver mi dirección IP versión 4 y aquí arriba mi dirección IP versión 6 local. Esta también fue asignada por mi ruteador, pero ya se encuentra. Y si se fijan, hay una puerta de enlace que también ya utiliza IP versión 6. Poco a poco se está haciendo más utilizada la IP versión 6. Todavía seguimos dependiendo mucho de IP versión 4, pero cada vez más se está haciendo más popular. Y sí, efectivamente, Johnny, es para Internet de las cosas. Ahora bien, ¿cómo ligo yo un dominio, www.google.com o el pythonista.io o coder.mx o codea.lea a una dirección IP? Existe un protocolo que se llama DNS, Domain Name Service. Domain Name Service me permite definir nombres de dominio. Como ustedes pueden ver, si de por sí memorizarnos una dirección IP versión 4 estaba difícil, memorizar este chorizo grandote de IP versión 6, perdón, este de aquí arriba, sí es difícil. Los seres humanos no memorizamos tan bien los números. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, vamos a facilitarnos las vidas a los seres humanos. Vamos a colocar nombres que nosotros podamos entender y que suenen fáciles de memorizar. Y es por eso por lo que nació DNS. DNS me permite ligar un nombre de dominio a una dirección IP.
¿Cómo funciona? Bueno, hay otra organización que se llama ICANN, que es la que genera los nombres de dominio. Esta organización es la que se encarga de los dominios principales. .com, .net, .edu, .mx, .es. Todos estos dominios son gestionados por el ICANN. Y tenemos una estructura en donde tenemos un subdominio y el nombre de dominio. Un subdominio es un pequeño espacio a donde yo voy a apuntar un servidor. Vamos a ver. Por ejemplo, el dominio principal de Google es google.com. Pero yo tengo el subdominio www.google.com. Aquí es el servicio de búsqueda. Pero también tengo el subdominio docs.google.com, que aquí es en donde tengo el servicio de documentos. Y tengo el subdominio mail.google.com, que es donde está Gmail. El dominio es google.com y tengo varios servicios apuntando a diversos subdominios. Voy a utilizar otra vez. Esto es un registrar. No le estoy haciendo comercial, digo, es lo que yo utilizo. Déjenme inicio sesión. En un segundito, lo pongo por acá. Yo tengo varios dominios. Cloudweb.com, dataweb.com, softwaremx.com, pythonista.io, amesol.org, josech.com. Total, tengo todos mis dominios. Anualmente pago una cantidad para mantener estos dominios registrados. Cada uno de estos dominios apunta a una dirección en particular. Vamos a ir, por ejemplo, a este de codea.lea. Este es el dominio principal. Yo voy a generar lo que se conoce como una zona de DNS. Tengo varios tipos de DNS. El tipo A es el principal. Y aquí estoy apuntando a mi servidor que tengo en Google Cloud. Entonces, cada vez que yo busque codea.lea, se va a conectar a esta dirección IP. Pero además, tengo subdominios que son de tipo CNAME. Tengo apps.codea.lea, courses.codea.lea, discovery.codea.lea, e-commerce.codea.lea y así sucesivamente. Cada uno de estos puede apuntar a un servidor distinto y puede tener servicios distintos. Los dominios se adquieren con los registrars, efectivamente. Un registrar, como GoDaddy, este es el registrar más grande del mundo, me puede vender un dominio. Por ejemplo, yo estoy aquí en GoDaddy. ¿Y por qué no tengo pythonista.com? Pythonista.com, por cierto, está disponible. Ya se acerca mi cumpleaños, entonces si me lo quieren regalar. Creo que le coloqué coma. Ah, ya lo compraron. Interesante. Voy a ver quién lo compró. Pythonista.com, la última vez que lo revisé, costaba $25,000. Y entonces dije, no, pues la verdad, Pythonista.com sale muy caro. Alguien sí tuvo $500,000, seguramente tiene algún proyecto por ahí. Lo voy a demandar porque tengo la marca registrada.
Y para poder adquirir el dominio pythonista.com, necesitaba pagarle a GoDaddy $25,000 de entrada. Sí, con 30 cursos sale, ¿verdad? Pero hay otros dominios disponibles y aquí están los costos en pesos mexicanos. Entonces dije, no, mira, pythoni.com, 100,000 pesos mexicanos. Estas extensiones, Live, Studio, Tech, Space, Com, se conocen como TLDs, dominios de nivel superior. Estos son los que reparte ICANN a diversos registros. Existen dominios que definen tu giro. .com es de compañía. .edu es para una organización educativa. .net originalmente era para una red de comunicaciones. .org por organizaciones sin fines de lucro y .mil para militares. Además, los TLDs pueden definir regiones geográficas. MX para México, ES para España, IO, por ejemplo, es para la región del Océano Índico, pero muchas empresas de tecnología la utilizan porque es input-output. Y por ejemplo, tenemos servicios en particular, información, triple X, que es para contenido para adulto, o Mobi, para móviles. El ICANN lo que va a hacer es distribuir entre diversos registrars estos dominios. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, aquí hay uno difícil que es el de Uruguay, LD-UY. Este es el dominio geográfico para Uruguay. Y entonces, si ustedes quieren registrarse en Uruguay, necesitan enviar al registrar de Uruguay una carta diciendo que ustedes tienen operaciones en Uruguay. En el caso de México, la organización que tiene el TLD de México se llama NIC México. Ellos son los dueños del TLD.mx. Y crearon una empresa que se llama Aquí, que es el que comercializa el dominio MX. Cada registrar decide cuánto va a cobrar. Cursos avanzados con Pythonista Triplex pudiera ser. ¿Cuánto va a cobrar por el registry? Normalmente es una cuota anual. Y si ustedes no la pagan, queda disponible el dominio y alguien más lo puede comprar. Por ejemplo, yo cometí el grave error hace muchos años de dejar el dominio chiquete.com, mi apellido. Chiquete.com ya lo tomó alguien más y me lo van a vender. Code Babes, no, no, Johnny, ahí luego me platicas. Dice, bueno, pues chiquete.com no está disponible, aquí hay el servicio de gestoría, pero estos están disponibles y los puedes utilizar. Tengan mucho cuidado. Normalmente cuando ustedes escogen un dominio y realmente quieren realizar algo importante, tienen que revisar muchas cosas. Una cosa es un dominio y otra cosa es una marca. En mi caso, yo hice una inversión más o menos como de unos $4,000, $5,000 para registrar la marca Pythonista en México, Estados Unidos y Europa, particularmente en España. Yo tengo ciertas actividades comerciales, que es dar cursos, por ejemplo. Entonces, cualquier persona
que esté utilizando la marca Pythonista para dar cursos en Estados Unidos o México o en España sin autorización mía, puede ser demandada por mí porque está utilizando mi marca. Las marcas tienen que ver mucho con el dominio. Son diferentes, pero al final de cuentas hay un derecho legal. Una de las marcas más conocidas es Amazon. Ustedes no están para saberlo, pero Amazon.com.mx estaba en poder de un particular y justamente para evitar que Amazon lo demandara, colocó un mapa del río Amazonas. Amazon trató de demandarlo y no pudo, porque al final de cuentas Amazon.com.mx estaba siendo utilizado con fines válidos. Lo que tuvieron que hacer fue negociar con la persona que tenía Amazon.com.mx, darle una la nota y adquirir el dominio Amazon.com.mx. Sin embargo, pudo haber sido por las malas de, ¿sabes qué? Amazon es mi marca registrada y estás utilizando un dominio que tiene el nombre de mi marca. Entonces tengo a todos mis abogados corporativos que cobran un montón de lana y te voy a demandar para que me des mi dominio. Tengan mucho cuidado con eso. Luis, a mí me pasó con GoDaddy que consulté un dominio y estaba disponible. Una semana después lo intentaste comprar y ya no está disponible. Sí, de hecho, eso que tú estás hablando, Luis Morales, se llaman cybersquatters, así se conocen. Son tipos que nada más están esperando a que tú hagas una búsqueda, haces la búsqueda, lo compran y después te lo quieren revender. Y la única manera, si tú tienes el dinero y los recursos de quitarle a un cybersquatter eso, es demandándolo. Y te vas a tardar un montón y te va a costar mucho dinero. Tengan mucho cuidado con los dominios. Si tienen el dominio perfecto, si no tienen problemas de derecho de autor o marcas y lo pueden comprar, cómprenlo de inmediato porque si no alguien se los va a ganar. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Es todo un tema escoger un DNS, un dominio. Ya que lo tienen, entonces tienen sus zonas de DNS y lo pueden mandar a distintos servidores. Cada subdominio puede corresponder a una IP distinta. Si tienes el dominio desde hace años, sí es posible, Giovanni. Al final de cuentas, ya cuando te metes con abogados, desgraciadamente, eh, suena horrible, pero el que tiene más dinero es el que gana. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tengan muchísimo cuidado con eso, de verdad. Si están haciendo una startup, vayan con un abogado de propiedad intelectual, de propiedad industrial, y garanticen que su propiedad va a ser defendida desde el principio. Conozco muchos casos de amigos que tuvieron muy buenas ideas y justamente porque no se fijaron en la marca, perdieron su negocio. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, continuamos con el curso. Esto que les estoy contando, normalmente no se comenta demasiado y vale la pena porque al final de cuentas lo que queremos hacer es publicar nuestras aplicaciones. Así es como lo hacemos nosotros. Ya tenemos nuestros dominios, nuestros subdominios, ya tenemos el registrar. Y ahora lo que yo tengo que hacer es configurar mi servidor. Entonces estoy aquí. No, voy a utilizar la máquina virtual. Me siento mucho más cómodo en Linux. Y entonces me voy a loguear en mi servidor. Y yo voy a tener un servidor web, un servicio web. En este caso es Apache. Tengo un servidor con Debian y la configuración de Apache está en diagonal etc
diagonal Apache 2. Yo voy a generar una configuración por cada sitio. Entonces, si se fijan, tengo CloudEvel, tengo Coder MX y una configuración por defecto. Vamos a entrar a la configuración de Coder.mx. Estas son las reglas de mi servidor. Este servidor tiene un host virtual escuchando todas las comunicaciones que llegan al puerto 80. Estoy conectando mi dirección IP al puerto 80 con este servicio. Y entonces, todo lo que llegue de mi dirección IP por el puerto 80 y tenga el dominio coder o el subdominio www.coder.mx, va a ser servido en el contenido que está en diagonal bar, diagonal www, diagonal coder. Diagonal bar, diagonal www, diagonal coder. Y aquí es donde tengo la página en HTML de un restaurante ficticio. Coder.mx. Y este es el HTML que ustedes pueden ver aquí. Este index.html es lo que se presenta aquí. Y así es como yo publico un servicio. Localhost es un nombre especial. Localhost siempre va a hacer referencia a la máquina en la que yo me encuentro. Es por eso, por lo que cuando yo entro por ejemplo, a Anaconda, utilizo localhost. Localhost siempre se refiere a mi máquina. Y en este caso, en mi máquina virtual, estoy apuntando al puerto 8999. Y en el puerto 8999 tengo Jupyter funcionando. Localhost siempre se va a referir a mi máquina local y por lo general la dirección IP es 127.0.0.1. .0.0.0.1, 2.899, y aquí está mi servicio de Jupyter funcionando. Déjenme salir de aquí. Al final de cuentas, eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer. Si nosotros queremos publicar nuestra aplicación, necesitamos todos estos pasos. Afortunadamente, estos pasos nos los facilitan nuestros proveedores, tanto Google como Aki, como Wix o como otros, nos facilitan la vida y nosotros podemos publicar páginas sencillas con servicios relativamente baratos. O tenemos toda la infraestructura de cloud de AWS, de Google Cloud o de Azure para poder generar nuestros servicios, que pueden ser máquinas virtuales, pueden ser contenedores, pueden ser cloud functions, pueden ser un montón de cosas para publicar estas aplicaciones. Ahora bien, vamos a hablar de los protocolos HTTP. Bueno, pero ya nada las 10. Vamos a quedarnos aquí. Y estos protocolos, vamos a hablar de ellos el día de mañana. Este es el protocolo con el que nosotros vamos a estar trabajando constantemente. Este es el objetivo de este curso. Hacer transacciones
con peticiones y respuestas basadas en HTTP. Y a partir de esto, nosotros vamos a implementar los diversos métodos de HTTP y vamos a dar estados específicos dependiendo de lo que esté ocurriendo. Sí, se fue rápido. Entonces, bueno, mañana continuamos. Lo dejamos aquí y a partir de mañana ya entramos al tema de HTTP y vamos a entrar también al tema de Python. Otra vez, doy por sentado que ustedes conocen lo básico de Python o de un lenguaje de programación y vamos a hablar de lo que se necesita para poder entrar al mundo de FastAPI. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias y hasta mañana. Déjenme dejar de grabar.